Ya está grabando. Ya. Bien. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, a todos. Yo sé que van a seguir llegando y van a llegar bastantes y eso nos da mucho gusto. Bueno, pues tenemos a nuestra bella compañera Aline, que ya sus compañeros ahorita los va a presentar ella. Y también nos van a hablar sobre tecnología social, y extensión universitaria. Ellas va a platicar, se van a presentar, no sé cuál va a ser la dinámica, y nos da mucho gusto que esté nuestra compañera Lynn y también que esté con nosotros Enrique y Felipe. Adelante, Aline, preséntalos y estamos a sus órdenes. Gracias a los compañeros de México, de UAM, para reflexionar sobre los temas de las otras economías, de la tecnología pronto y la educación popular, ¿no es? Y todo nosotros que estamos construyendo, ¿no? Una otra hegemónica, bueno, nuestras reflexiones de Brasil, porque desde que estuve en México, convergencias, pero hay también algunas divergencias no de contextuales que nos provocan a pensar a partir de nuestros diferentes contextos. Quiero rápidamente que este ciclo de reflexiones de social mundial, donde estuvimos juntos en México, y donde empezamos entonces un proceso de reflexión de las prácticas de las otras economías, de la economía solidaria, no de epistemológica, que se reconoce ahí en esta perspectiva de las teorías postcoloniales y todo más. Bueno, hoy entonces, como vice social, economía solidaria y extensión universitaria. Y yo entonces, dos compañeros, Enrique Novaes y Felipe Ador, que son, no somos contemporâneos, diria assim, sobre conhecimento científico da universidade, pero também numa perspectiva em el campo político de las otras economías, del momento de economía. Esto es como decir, no sé si es así que se dice, né, de muchos de los pesquisadores de las otras economías, todos no, pero la mayoría somos pesquisadores, tenemos esta condición de sermos extensionistas, de sermos, digamos, entonces nos reconocemos en el objeto de estudio en Brasil, chamamos de economia solidária, não? Las tecnologías, né, que venimos construindo também há muito tempo a partir dessa que atuamos, não, em Brasil. Então, temos extensão universitária a partir das redes de iniciativas populares. Também há uma outra rede que se chama Rede Unitrabalho, que também compreende aí muitas das universidades frente a los empreendimentos de economia solidária, a Associação de Tecnologia Social, que é um espaço também que está deste conjunto de investigadores, pesquisadores militantes, ativistas, nesses processos de las economias solidárias, de outras tecnologias e tudo mais, né? Nós temos esta compreensão que outras economias, outras metodologias e, portanto, outras tecnologias, não? E hoje, não, porque nossos companheiros Henrique e Felipe têm muito mais a dizer como isto vem se convencionando em Brasil, pero também não solo, de imediato passar a palavra para eles, pero no, hacer uma breve apresentação
de licenciado em Ciências Econômicas por la Unesp, Araraquara, e Tecnológica por la Unicamp. Su disertación, el fetiche de la tecnología, la experiencia de las fábricas recuperadas, y el doctoramento también como bequero, ¿no?, de la FAPESP, en sociales y en América Latina, vivienda popular, experiencia entonces en el mundo de trabajo asociado, escuelas de sociales. Actualmente es entonces profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales del programa de posgrado en Educación de la misma universidad. Maestro en Ingeniería de Producción y tiene doctorado en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, la UFRJ, autor del Centro Interdisciplinario de Desarrollo Social, el NIDES, implementario del Centro Tecnológico de la Universidad, del Centro Técnico Solidário, Soltec, que es un espacio también que a UFRJ. Actualmente es profesor también titular del Social, y así como Enrique es también autor y organizador de libros Incubadoras Tecnológicas de Economía Solidaria, Tecnología para Desarrollo Solidario, y la trilogía Investigación, Acción y Tecnología, Teoría de la Democracia y el Poder Popular en América Latina. Bueno, estos entonces, yo no sé cómo se organizaron, quién va a hablar primero, pero los tres estamos haciendo un esfuerzo de hablar en portugués para que sea mejor comprensión de nuestras reflexiones. Entonces, sé que no para cuestionar caso no estén comprendiendo que nosotros estamos personas que hablan en portugués, pero creo que va de comprender nuestro portugués, ¿no? Pero, bueno, Felipe, bueno, entonces, por favor, gracias desde a disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né? E não é, mas, enfim, muito obrigada. Buenas noches, compañeros, compañeras. Primero, gracias por la invitación. Aline y Enrique son dos camaradas de lucha aquí en Brasil. Estamos juntos en esta construcción y haciéndolas. Como Aline me presentó, yo soy profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y bueno, tenemos esta perspectiva de construcción en el campo de la tecnología. Cambiar un poco el campo de la ingeniería, el campo tecnológico, para aproximar áreas sociales. Yo tengo una presentación aquí, de acuerdo con... ¿Sí? A ver si luego voy a... Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces la idea es un poco hablar de esta... Por favor. Ricardo, algunos de alumnos es por tener que aceptar la solicitación. Sí, tiene que solicitarlo y sí se los he estado abriendo, a todos los que me han pedido, Aline. He abierto a todos. Bueno, a todos. Outra coisa. A sessão, Felipe, te devolvo a palavra, desculpa te interromper. Não, pero importante. Dar um novo paradigma tecnológico se queremos construir nossa perspectiva econômica, apresentando um pouco de onde vengo, não, deste grupo, deste núcleo, falar um pouco del modelo de desenvolvimento tecnológico e del campo de tecnologia social, projetos que estamos construindo com essa perspectiva. Então, atualmente sou diretor na universidade, nasce a partir desta perspectiva de não neutrales, né? E a necessidade de perceber os valores, os princípios que estão nesta unidade, que busca criar espaço de desenvolvimento de tecnologia social e apoio a políticas públicas. Então, temos muitos projetos com movimentos sociais, com escolas, e, como dijo Aline, temos um programa de pós-grado em tecnologia para o desenvolvimento social. Programas que estão aí, então, o Laboratório de Fuentes Alternativas de Energia, o Laboratório de Informática e Sociedade, o Grupo de Educação Multimídia,
Núcleo FRJ Mar, Laboratório de Informática para a Educação, Laboratório Interdisciplinar de Tecnologia Social e Núcleo de Pesquisa de Investigação. São diferentes campos dentro do campo tecnológico, de diferentes engenharias elétrica, e trabalhamos com esses diferentes campos, como energias sustentáveis, INIA, agroecologia e reforma agrária, economia solidária e tecnologia social, tentando, como eu disse no princípio, aproximar o campo tecnológicos e sociais em Brasil. E, bueno, a tecnologia cada vez mais é um aspecto e fenômenos contemporâneos de democracia, do trabalho, da relação. Pero lo que buscamos traer é sempre pensar o processo, pero também impactos, problemas, né? Então, por exemplo, pandemia e tudo, a questão do trabalho, não sei como se fala, trabalho virtual, são tecnologias que, por um lado, fortalecem, abrem perspectivas para o trabalho, processos menos qualificados de formação, educação. Vimos que a tecnologia é naturalmente uma generadora de desigualdade, não? Que bueno, será mais atendido, mais contener. Em questão é se as desigualdades generadas por las tecnologias vão ou vão reduzi-las, não? Diminuí-las. E há o modelo hegemônico de desenvolvimento tecnológico, um modelo de importação, uma perspectiva crítica de adequação, de interferência de nossas referências, e a partir de um processo de câmbio cultural também, não? De difusão da racionalidade instrumental e la correcta, não? A perspectiva da cultura, uma dependência técnica, política, econômica e cultural, uma dependência externos quanto da população, das instituições. Creemos que há dois ejes tecnológicos. Primeiro é perceber e analisar esses impactos da tecnologia tradicional, bem-estar do trabalhador e da trabalhadora, e em sua relação com a natureza, para democratizar o processo de desenvolvimento tecnológico, que é a principal clave. Então, um pouco reflexionando sobre isso, o desenvolvimento tecnológico não tem como principal objetivo melhorar as condições de trabalho. É verdade que os equipamentos, as máquinas substituíram muitas funções, pero se vemos, se hacemos uma análise atualmente, nos preguntação do trabalho, do trabalhador, se temos mais tempo de lazer e descanso, da riqueza generada, e temos relações de trabalho mais democráticas. E o que vemos aqui é alguns dados da hambre e tudo mais, e um que eu considero mais, os países onde vive 70% da população mundial, a desigualdade está crescendo em geral. Então, isto mostra os impactos. Há outro dado que nós estamos aqui, um estudo sobre a cadeia produtiva do iPhone, e que hace o nível de explotação e argumenta que os trabalhadores da base da cadeia do iPhone, das fábricas da revolução industrial, no ciclo fines do século XIX, desigualdade na distribuição de renta, de riqueza, sigue muito com a natureza, não? Então, esta perspectiva da natureza como vivo, e a tecnologia é construída a partir desta perspectiva, desta visão, não? Com a perspectiva vem generando muitos desastres, a própria pandemia, não? Muitos problemas, muita reação forte, injustiça ambiental, em que os problemas ambientais são muito mais duros para incluir a natureza no quadro de referência das decisões tecnológicas. Este é grande, como o aumento de consumo de energia, aunque seja muito em função dos impactos desta ampliação da geração de energia, está muito mais nos países mais consomem a energia. E a partir da perspectiva, então, você vem a ideia de visão, desta percepção da não neutralidade da tecnologia, e aí eu não vou poder profundizar a tecnologia, então, que percebe
o processo tecnológico como um processo livre e há que bueno que interferir no processo para cambiar essa perspectiva de proposta alternativa. Uma delas muito reconhecida, a tecnologia apropriada, a experiência de literalmente duas questões. Primeiro, a democratização do processo tecnológico. Então, a ação das decisões do processo tecnológico para haver um processo mais amplo e mais popular as questões tecnológicas, inclusive do acesso ao conhecimento, da apropriação tecnológica dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou seja, que o processo tecnológico, organizativo desses trabalhadores e trabalhadoras, para que eles mesmos tenham a capacidade muito forte com a ideia da educação popular, com Paulo Freire, né, processo tecnológico basado da organização dos trabalhadores. Então, nesse sentido, o que caracteriza o campo tecnológico não é o artefacto, não é o item, né? Não é a computadora, não é a máquina, mas é como se dá o processo de construção da solução tecnológica popular, de fortalecimento de diferentes conhecimentos e saberes. Em Brasil, o conceito de tecnologia social se difundiu, um uso um pouco diferente por lá empresas, por exemplo, pelo que estão neste campo, que se mantenha uma perspectiva transformadora e emancipadora, que trabalhemos em qualificar esse conceito e em como logramos nesse sentido. Então, como eu dije, há uma perspectiva, a partir do instrumento, do artefacto, e também eficação de tecnologia social, como às vezes se hace comum. Pues em Brasil há banco de tecnologias sociales, pero bueno, que tiene muchas críticas con esa perspectiva y también con hay un concepto complementar, a ideia é que este processo de construção de tecnologias para uma outra perspectiva, como para a economia solidária, necessita começar do zero a construção tecnológica. Se podem tentar aproveitar e, a partir disso, usar esses ambientes, pero a partir de uma visão crítica da tecnologia e de um processo de adequação, pueda fortalecer uma perspectiva popular. E aí, eu trago aqui eixos que podem servir para compreender essa perspectiva que a tecnologia social, foi para a próxima que já ia, e de uma forma diferencia o processo baseado na questão da finalidade. Então, assim, mientras o processo técnico convencional é principal fim do lucro, em nosso campo é a necessidade social. É claro que essas necessidades, questões econômicas também, de generação de renda e tudo mais, pero o fim mais grande e tudo mais. A forma como se genera este processo, se é desenvolvido pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras, podendo ter uma relação com a gente dos trabalhadores. O modo de apropriação técnico-cultural, ou seja, a tecnologia que chega a um território e a gente, os trabalhadores, necessitam o inverso, não é o contrário, que se conozca e se desarrolle a proposta, a solução tecnológica, e a tecnologia há que adequar-se a forma de trabalho. Então, uma é muito mais individual, a perspectiva do empreendedorismo, né? E perspectiva comunitária, solidária, autorgestionária. A relação com a natureza, no buscando o equilíbrio, o modo de acesso a essa tecnologia. Então, a tecnologia em que só vão ter acesso os que podem comprar, ou se um mecanismo público em que a tecnologia llegue a todos os que ela necessitam, e como se dá a perspectiva de continuidade, a questão da manutenção, difusão, apropriação, depende de a gente busca um processo de autonomia que os próprios trabalhadores e trabalhadoras puedan a tecnologia social em las instituições de enseñanza e investigação desarrollada a partir da interação com a extensão, porque é o que a extensão tecnológica para seguir os conceitos, as diretrizes, os princípios se define, necessita se basear em las ideias da tecnologia social. Então, se há uma relação com a tecnologia social, e hoje em dia temos três frentes muito importantes na construção desse campo tecnologia, que a Aline
já havia dito aí. Um outro, no campo tecnológico, engenharia, que se encontra ao redor do Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Valdo Cevá. Incluso hago uma invitação aqui para estar um pouco aí cerca, pero 17º Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social será aqui em Rio de Janeiro. E essa articulação também já tem propiciou a formação da rede colombiana e também com alguns companheiros de Chile que estão caminhando nesse sentido. Hacemos algo com o nosso companheiro de México. E agora estamos criando a associação social e a ideia é que esse processo, essa associação fortaleça a perspectiva acadêmica e social para que cada vez mais se reconozca este campo e este processo. Aí são as fotos de... E, por fim, para não quedar-se somente na perspectiva conceptual e teórica, hablar 3 minutos que tenho aí, que é um projeto de apoio a assentamentos de forma na relação com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, e que começou a estruturar na Feira de Assessoria Coletiva de Trabalho em assentamentos, e hicimos um processo de assessoria na cooperativa, com o controle da produção. Depois hicimos um curso no Estado de Rio de Janeiro para trabalhar a questão de energia nos assentamentos, e em 2016 começamos o projeto primeiro, CACI, né, capacidade, aquele projeto de tecnologia social em assentamento de reforma agrária, que trabalha muito mais com questão de saneamento e outras coisas. A los espaços de comercialização de venda dos produtos da reforma agrária, e aí articulamos com outro projeto, que é o projeto de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Democracia, os 3 da Universidade de Rio, e aí seguir a produção em los assentamentos, por um lado, e a los espaços de venda dos produtos que conhecem, pero é uma estratégia do MST que tem esta tienda de produtos de forma agrária, aproximar, não somente vender o produto, mas trazer a discussão para a forma do meio urbano, para as grandes cidades. E aí, em 2020, formalizamos este programa de extensão e gestão em assentamentos de reforma agrária. E aí, algumas fotos, e aí de algumas delas experiências e produtos desse processo. Então, isso dos produtos, e aí com os estudantes indo aos assentamentos, fazendo esse processo de intercâmbio, de troca de conhecimento, esse processo de comercialização, que hoje em dia é principalmente através do armazém do campo. Então, aqui está fora, e contribuímos na construção dessa ferramenta, desses produtos do MST, e em que os próprios da ferramenta, do sistema, alimentam com os produtos, põem os preços, acompanham a apropriação tecnológica, né, de isso, para a partir disso do sistema de riego em outro assentamento. E aí houve um processo, um curso, né, começando a discussão sobre a importância da informação, e aí construímos um protótipo que permitiu um processo de uma fábrica de harina de mani em outro assentamento, e aí a construção com os trabalhadores, por exemplo, este moledor del mani é movido em la bicicleta, adaptar a tecnologia para a realidade, e incluso houve uma discussão de gênero muito interessante, porque são pensados para os homens e demandam uma força muito grande. Então, houve uma ferramenta que as mulheres poderiam também utilizar. E essa é a experiência de um outro assentamento, novamente com um espaço de intercâmbio, reflexão, em que existem os assentamentos, e a partir disso definir o que é ser. Sempre temos algumas publicações, relatórios. Esses 3 livros são o que publicam em todo o país, no Brasil. Há um de Henrique Novar também, e muitas outras para a reforma agrária, uma perspectiva muito importante de pensar uma nova tecnologia. E os 3 livros estão disponíveis em nosso site. Sempre temos esta perspectiva de deixar as publicações disponíveis para os interesses. Era isso que eu queria falar. Espero que tenham compreendido. Abrir para Henrique aí. Então, primeiro,
É fundamental perceber como a tecnologia, se buscamos construir outra experiência, repetir erros, né, por a tecnologia, é preciso incluir o povo com esses conhecimentos populares. E a tecnologia social tem uma relação forte com a economia solidária para fortalecer esta relação da tecnologia social com o campo da economia solidária e contactos para os que queiram. Gracias. Bueno, podemos passar de imediato para Henrique e depois al espaço, pode ser? Henrique. Muchas gracias, Aline, nuestra futura ministra de la Economía. Esta es nuestra expectativa, ¿no? A mí me gustaría estar ahí ahora en noviembre, pero está muy difícil para llegar a México. Ahora es necesario hacer una visa, ¿no? Visas Unidos es muy lejos de Dios, ¿no? De los Estados Unidos y lejos también de Dios ahora. Felipe y todos ustedes, ¿no? Mis alumnos de la Unesp. Mi idea central, ¿no? es poner acá algunas intensidad más allá del capital. Yo hice ahora un librito, tutorial, a donde intento teorizar de ser y lo que ya es una universidad más allá del capital e intentar conectar este debate, esta teoría con la y comunal para se crear América Latina. En mi perspectiva, conectarse, involucrarse con las demás, en especial con los movimientos sociales que están contra el capital. En mi perspectiva, la universidad, con las luchas populares de América Latina, que son muchas, ¿no? Educación, por tantas otras cosas más, que no voy a decir acá. Entonces, en mi perspectiva, hay que haber un cambio radical de extensión y de investigación que Felipe, ¿no? Con muchísimos traído para nosotros, ¿no? Para debater experiencias prácticas que pueden, en mi perspectiva, más allá del capital. Yo intento investigar experiencias en América en una perspectiva no liberal, universidades que son muy conectadas con las demandas que no es exactamente asistencialista, ¿no? Igual la barbarie, ¿no? Y sí intentar cambiar la sociedad. En este libro de bolsillo, yo experiencias históricas de algunas donde se intentó cambiar la universidad de las luchas populares en general. Acá yo voy a decir, a mí me gustaría de empezar con la reforma de la universidad atrás, ¿no? Es una experiencia muy importante, ¿no? Ver la universidad junto a las luchas sociales, también de recordar la lucha de Julio Mella, y que ahí, una lástima, ¿no? Fue asesinado, ¿no? En Mella, increíble, y hizo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Los explotadores o a los explotados, ¿no? Experiencias muy ricas antes del golpe de 1900, las universidades intentaron acercarse de las luchas por habitación, años 60, en el contexto de las reformas de base, agraria y otras más. A mí me gustaría de recordar ciudades populares por Mariátegui, por ejemplo, en Perú, ¿no?
la creación de universidades autónomas, muy distinto de las universidades estatales en los años 20, 80 en Brasil, en el periodo de la redemocratización, una democratización muy democrática, ¿no? Bolsonaro en los años 80, no fue en los 90, en los 2000 ser presidente, ¿no? Pero en los años 80, en el periodo de la democratizar el país, muchas de nuestras universidades se acercaron a muchísimas experiencias en el campo de la enseñanza, de la asistencialista, ¿no? Intentando entonces crear no solo a donde no se paga, ¿no? A donde hay que pagar dinero, con características más populares, no en el sentido de que el encuentro dentro de la universidad, pero cambiando la función de la universidad actuales en una sociedad extremadamente desigual. De ahí, desde los años 80 en Brasil, seguro en México también, a donde yo conozco un poco, estamos lejos de ustedes y muy cerca acá de Argentina, 90, muchas universidades brasileñas hicieron proyectos para nosotros, una experiencia sinalizar que pueden apuntar para una universidad, un papel en la sociedad desigual que es la sociedad brasileña. Fuerte es un profesor, un investigador y que tienen esta perspectiva en mi universidad que puede ser muchísimo más pública, ¿no? El papel del NID, algo que va a ser muchísimo importante si Lula va a ganar, ¿no? Creo que no va a poder hacer mucho, ¿no? El contexto de 2003, 2004, pero vamos a seguir, pero vamos a luchar. Acá en mi universidad, la UNESP, es importante en las luchas por la reforma agraria, ¿no? Por sin tierra. Y ahora, ¿no? Más de que los años 80, ahora la reforma agraria, ahora nuestra perspectiva en los años 90, ¿no? La lucha por la agroecología, que para mí no es muy difícil, es un ejemplo increíble en la lucha por las semillas que nos contra el NAFTA, ¿no? La lucha por la soberanía alimentaria naciendo ahí en México, ¿no? Pero que acá en Brasil también son importantes, ¿no? Involucrarse con los movimientos sociales y hacer toda producción agroecológica con consumo de alimentos químicos y todo esto, ¿no? Entonces, estamos intentando hacer todo con economía social, solidaria y comunal. Es la provincia de Aline. Brasil tiene la lucha por la producción de arroz ecológico, movimiento sin tierra en el Río Grande del Sur, afuera, ¿no? De la norma brasileña, es más una excepción increíble en términos de producción y algo como producción que involucra universidades, bancos públicos populares, comercialización, exportación de arroz sin agroquímicos en algunas micro-regiones del Río Grande do Sul, están produciendo arroz no para alimentar un pueblo como el brasileño, donde mitad de situación está en situación de inseguridad alimentaria. 1.000 millones de personas, mitad del Brasil en área baja, media o alta, ¿no? Entonces, a mí me parece ecológico en el Río Grande do Sur que la universidad investiga cómo es posible
hacer en otros espacios. Algunas universidades del Rio Grande del Sur se involucraram para a produção ecológica do arroz e melhorar a produção do arroz. Também acabo de ser um pouco mais de las incubadoras de cooperativas. É algo increíble. Pensamos a educação mais allá do capital, esta política, ¿no?, de criação de incubadoras de cooperativas habilitou a Brasil, acumularam a experiência que quizás agora, não, foi tentando ponerla aí para ser ministra, e incubadoras, pero com aprendizagens e críticas del período, não, já que não vamos a reproduzir os erros de los anos 90 e 2000. A Escola Nacional Florestal Fernández, que é uma criação da movimento a movimentos sociais do mundo inteiro e de México também, popular hoje, que tem muitíssimo que ver com o que dizia Maria e outros de los anos 20, ¿no?, de 100 anos atrás, aonde uma universidade popular com um projeto tales ou públicas, não? Célia estuvo aí, de vocês seguramente estiveram aí, teorizar a América Latina, não? A perspectiva de Martí, porque não, pero de tantos teóricos, não, intelectuais de grande, não, que tentaram pensar na perspectiva do Martí, anticapitalista, socialista e por aí vai. E, não, que nós hicimos todo isto desde lá, mas somos a minoria de la minoria em la universidade. É ponernos com nossa pequena força em universidade, seguro também, que estão passando por reformas ou neoliberales, que estão poniendo cada vez mais a nossa universidade. Por exemplo, a demanda de la inovação, empreendedorismo, todo isto, em minha perspectiva, demanda de los movimentos sociais, de la economia social, de la economia comunal, com reformas em los anos 80, 90, 2000, 2010, liberales ou neoliberales. E se Bolsonaro vai a ganhar, eu creio que não vai ganhar, mas se ganha, não, de formas muito mais profundas em lo que resta, em universidades públicas, não? Que há que pagar, aí vou a dizer agora, não? E isto que ver com a economia social, economia comunal, não? Eu creio, não, que lá vai ser a única, não? Mas pode ser junto a los sindicatos, as forças de los movimentos sociais em geral, não? O feminismo, tierra, escola pública e tudo mais. Eu creio, não, que aquelas lutas por demandas imediatas, por escola pública e tudo mais, que estas lutas, pues, imediatas, não, e legítimas, por supuesto, que aí, vistas no capitalismo, pode surgir a demanda, a luta do trabalho associado, de uma economia mais comunal, as províncias, em regiões que podem desenvolver, não exatamente do desenvolvimento sustentável, não, mas tem mais que ver com a autogestão, com o controle do território, por supuesto. E nesta perspectiva, eu creio, não, México, Argentina, Uruguai, Colômbia também, uma explosão de demandas sociais
que el capitalismo, que en el máximo el capitalismo va a amortiguar, ¿no? Yo creo, ¿no? Que cabe a nosotros podremos poner la demanda junto a la demanda junto a la demanda por alimentación, la agroecología en la perspectiva ecosocialista, de las semillas como propiedad privada, las semillas, pero acaba pesimista, ¿no? Se alinee, né, se alinee, não vai a poder fazer muito, não? Acá, como um realista, como biólogo, não? Se Lula vai ser nosso presidente, estamos lutando agora de uma economia social, de uma muito pequenas, não? A Câmara de los Diputados, o Senado brasileiro, a Câmara Alta, não? Também a direita e de la extrema direita. E vai ser muito difícil para nós, não? Criar para os problemas criados por el capital. E entendo, Bolsonaro quedou muito claro para nós, pero hasta ahora, ¿no? O para una parte del pueblo brasileño, que la mente pueden amortiguar la barbarie o barbarie, ¿no? Las soluciones que Brasil, que la extrema derecha, no son más neoliberalismo, más matar el pueblo, de morir de hambre, de sin vacuna y todo aquí, ¿no? Con un poco más de realismo, de optimismo y también termino de que la lucha en Brasil con Aline no es ser la posibilidad de poner la importancia, ¿no? Los principios de la luna a ser muy pequeñas en mi perspectiva. Usted va a pagar ainda para mí una tequilita en México, ¿no? No me dejaron llegar ahí, tan cerca de los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, me halaga, Enrique, ¿no? No seré la ministra de la Economía Comunal, seguro que no. Nuestro círculo de conversación y bueno, para ustedes hacerem sus intervenciones, que son sobre la tecnología social, la extensión, como dice Enrique, son universidades que están en disputa, ¿no? Entonces, es que há mucho vimos disputando, pero ahora el contexto, yo no voy a seguir hablando mucho acá, sino me quedo, paso para allá, para ustedes hacerem sus observaciones. A mí me gustaría, bueno, antes de las observaciones, me da mucho gusto que estén los compañeros de la cooperativa Pascual y que también esté con nosotros gente de la cooperativa de Comisión Federal de Electricidad. Eso nos da mucho gusto, son cooperativas grandes en México y bueno, aparte de académicos e investigadores, nos da mucho gusto que esté la clase trabajadora compartiendo. Ojalá por ahí nos den sus datos, Luis Espinosa, Alfonso y los compañeros. Compañeras, gracias. Muy malo, Ricardo. No sé si soy solo yo, pero es difícil de comprender. Pero yo comprendí que Ricardo está dando boas-vindas, como se dice, a los compañeros de los trabajadores con nosotros, dividiendo este espacio de reflexión. Bueno, está abierto para las reflexiones que, como decimos, yo voy a provocar a Mauricio, porque Mauricio es no solo de educación popular, pero la educación también desde la universidad, y transformar esta universidad y este espacio para
para hegemónica, para una economía contrahegemónica, ¿no, Mauricio? Bueno, estoy, por favor. Pues muchas gracias a Enrique y a Felipe. Muy bien, la verdad que estoy admirado de que podamos entenderles mucho. ¿Qué hacen ambos en términos de la tecnología social, la universidad? Quisiera preguntarles un poco por el lugar de los sujetos y las sujetas. Ya no lo dijo Felipe, la tecnología no es neutra al servicio del capital. ¿Cómo hacer para que los de la tecnología puedan descolonizar ese saber? Ya ha estado al servicio del capital y difícilmente se ha puesto al servicio de la sociedad, salvo estas estudiante, un investigador vuelque sus intereses a estudiar a servicio de aquellos. Pero igualmente para profesores, profesoras, investigadores, quienes pueden tener acceso a recursos de investigación, muchas veces no están destinados a estudiar las demandas de los grupos sociales que han estado excluidos. Entonces, hay una pregunta, si hay una confrontación entre esas subjetividades capitalistas propias de ese, pero cómo se transita hacia una subjetividad solidaria, emancipadora, de manera ponerse al servicio de la reproducción de la vida, que es como una de las máximas de la economía. ¿Cómo le hacen ustedes entre colegas? ¿Cómo le hacen con las y los estudiantes? ¿Y cómo hacen? Es una fuerte disputa, y lo acabas de decir, Aline, la universidad como un escenario de disputa. Arcelia, que nos está escuchando, que es una de las creadoras del doctorado de Economía Solidaria, abrir ese campo dentro de la universidad. ¿Ustedes cómo le han hecho? ¿Qué nos estamos abriendo brecha y buscando que la tecnología social, la economía solidaria, la investigación al servicio de la gente y no del capital? Yo les agradezco mucho lo que nos puedan comentar. Gracias, Mauricio. Bueno, se tiene otras cuestiones, observaciones, un bloco, ¿no? Para que después pasamos para a alguna otra persona, alguien más que era después questionamos nuevamente. Estamos ponderando la posibilidad que nuestro sea, acá en Brasil ahora son 21:30, que no sé cuánto es en México, creo que las sea 9 de la noche. Acá son 20, 19. 20, ¿no? Bien. Entonces puede ser hasta 20:19. Jorge, por favor. Quiero también hacer una pregunta, posiblemente lo sientan muy provocadora. Aunado, se parece mucho a la pregunta que hizo Mauricio. Yo quisiera, todos son catedráticos, maestros universitarios. Por supuesto que en general el pueblo no lo tiene. Ustedes tienen acceso, van a un supermercado brasileño y surten su despensa en ese lugar, y ahí surten su despensa. En un momento, ustedes mismos propiciar, ¿sí?, de productos locales y al mismo tiempo consumir, va a implicar tal vez una renuncia, en cuanto que ya no van a ir al Costco que ellos mismos producen, o los que produce la colectividad. Esto sería, yo siento que entonces los colocaría en una situación muy cercana al pueblo, y entonces sería mucho trador, ¿sí? Y si esto además lo transmiten a los estudiantes, entonces estaría. Esa es mi pregunta. Espero que no haya sido muy provocadora. ¿Más alguna intervención? Por favor, Víctor. Sí, gracias, buenas noches a todos. A conversar con Felipe, lo que menciona, digo, esto puede ser este vínculo con la economía social, pero en el sentido de que podemos pensar en una tecnología como algunas de las imágenes que hemos estado, hecha de manera local para satisfacer ciertas necesidades. Por un lado, hay tecnología de punta, paneles fotovoltaicos, ahí se veía una foto que definitivamente en un entorno rural campesino no se puede hacer, no se puede. Esa línea para aprovechar esa tecnología que, como decía Mauricio, está, pero por otro lado podemos aprovecharnos para
para desarrollar tecnología informática digital de punta que podemos aprovecharnos, o tecnología desde el colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera o en dónde cualquiera de ellas puede ser aprovechada por los colectivos para poder tratando de aprovechar la tecnología para desarrollar procesos de economía? Al final de cuentas, pues puede ser tecnología que tendremos que comprar, que viene de, digo, desarrollar un inversor o un panel solar, etcétera, pues no cualquiera, el límite, ¿no? Esa era nada más mi reflexión, comentario, gracias. Ahora tenemos Patti y después Lucia. Patti, por favor. Gracias. También soy académica de la UNAM, de la Facultad de Economía y postdoctorante del instituto. He desarrollado un pequeño proyecto con algunos colegas que, por cierto, están también en la UAM, de la economía social y solidaria, ¿no? Como un elemento docente, pero más allá también intentamos impulsar iniciativas, incluso en el sentido en el que Jorge lo hizo. Mi pregunta tiene que ver con esta relación solidaria con los apoyos gubernamentales. Mucha alusión respecto, bueno, ahora con el gobierno aún se pasara, tuviera campo de acción es muy reducido. ¿Por qué lo están pensando? Aprendizaje social en el sentido del externo, que en vez de ser políticas de desarrollo económico o políticas son más bien políticas que en algún momento lo comentaron asistencialistas, en medio de una secretaría que es la Secretaría del Bienestar, que antes tenía que ver con de desarrollo económico, desde mi perspectiva tendría que serlo, etcétera. Entonces me gustaría que abundaran un poco en esa perspectiva. ¿Cómo es que el campo de acción lo plantean como algo reducido? Tiene que ver con el contexto de crisis, de guerra, tras la crisis sanitaria de COVID, la crisis económica, la inflación, etcétera. Me gustaría saber su reflexión desde las experiencias en Brasil que tienen. Gracias, Lucia. Cuestión de la tecnología, porque pienso que si van a digitalizar, podemos nosotros como colectivos, empresas solidarias, hacer redes, pero monetizarlo con una especie de cartera cooperativista en nuestros pueblos, y pues con seriedad pienso que hacer pues algo que se nos libere de los bancos, una liga con los bancos que determina muchas veces el precio, debe ser la calidad de lo que hacemos, ¿no? Hacemos lo que creamos, que la calidad tenga un valor, o empezar a trabajar pues, con un monedero internacional. Yo creo que es posible. Los de tecnología me digan. Gracias, Lucia. Bueno, muchas gracias por todo. Yo quedé con una voluntad pero yo voy a pasar la palabra para nuestros invitados, ¿no? También de ellos, considerando ellos hacen a partir de sus reflexiones y contestaciones. Entonces, por favor, Felipe. Muchas cuestiones muy importantes y complejas, pero intentando hablar de la sensibilización de los ingenieros, de los estudiantes, de los profesores. Eu creio que uma crítica da formação dos engenheiros, uma formação muito tecnicista, não muito aislada, questões. É reto e objetivo muito claro de influenciar, de transformar a formação. O que logramos fazer é que os estudantes possam ter contato com as realidades. Para nós, a tecnológica popular é o principal espaço para sensibilizar e ver como engenheiros. Então, muitos estudantes de engenharia falam para nós outros. Se não for ustedes, eu havia engenharia, porque não havia um sentido, né? Claro. Então, curso que damos, dentro do curso de engenharia, ponendo coisas com questões mais políticas sobre a tecnologia, mas também
tentando levá-lo para conhecer um assentamento de movimento sem terra, uma comunidade de pescadores, e vinculando isso com a sua perspectiva profissional. Atraí-lo, pero é difícil, primeiro, porque é muito prejuízo que nós hacemos militância, voluntarismo, não engenharia, e segundo, porque tem a Universidade Pública Brasileira é muito dominada, muito submetida ao grande capital. Então, e os professores, bueno, ganham plata, não? Hacen complemento de seu sueldo com esses agricultores que sem ganhar nada. Então, as duas coisas, a necessidade concreta e prática de recursos, né? Eu creio que é importante, não sei se foi exatamente uma pergunta, pero creio que nossa interação com o movimento interno, que a alimentação saudável ligue ao pueblo, haga um processo de los produtos para as classes médias, pero ao mesmo tempo hace llegar com donações em la área para fortalecer esta interação e ver a importância desse intercâmbio. Que eu citei dizer como eu creio que não podemos ser puristas, não podemos ser estamos falando de problemas graves e sérios destes trabalhadores, então estou trabalhando com isso, você tem energia em sua casa, estou tendo que resolver isso. Então, me perspectiva capitalista, desde que hagamos um processo coletivo concreto. Dia mesmo estamos começando a discutir com o MST e outros companheiros uma política de alimentos. Isso, as placas solares vêm de China, não? Pero quando o processo tenha um processo de apropriação tecnológica, compreendam essa disputa para que possam fazer um processo de manutenção. Claro que o ideal é começar esse processo. Há um estudante nosso que está trabalhando na ideia de cooperativas de energia, cooperativas de técnicos populares, levamos assim, para que não dependamos completamente das empresas. Sim, nas diferentes perspectivas, temos que saber aproveitar essa tecnologia, pero específico de lucro de uma instituição. É um processo. E sobre a pergunta de Patti, que vai talvez contestar melhor. Permiso, Felipe. Cláudia? Não sou o Ricardo, se pode, porque está hablando. No se escucha, Claudia. Sí, yo tampoco le escucho. El micrófono, Claudia, creo que es el micrófono. Sí, por favor. Siguiendo, entonces, sobre esta de mi perspectiva, hay que disputar el Estado, ¿no? Hay que buscar un proceso de autonomía, pero claro que los movimientos sociales tienen que tener la capacidad de organizar. Cambio estrutural viene sin trabajar con el Estado. Entonces, creo que para mí es un proceso de disputa, ser políticas públicas de apoyo a la economía solidaria, a la tecnología social, el proceso de construcción de los... y por fin, la pregunta de Lúcia también, no sé si compré cuestiones de la superestructura del gran capitalismo del Estado que permitan lograr avanzar mucho en la organización popular, en la que, bueno, también hay una disputa, pero no sé se algo mais que ele perguntou. E já deixo meu agradecimento por la invitação. Ojalá tenemos outro espaço. Seguimos em la lucha e Lula ganhará. Felipe, Henrique. Bueno, muchas gracias por las preguntas. No va a ser posible, ¿no? Hablar de todas, pero las corporaciones transnacionales tomaron el Estado brasileño, ¿no? 90% de la plata de los fondos públicos, ¿no? La pregunta es, ¿nosotros vamos a disputar para el agronegocio, para el agrobusiness? En mi perspectiva, sí. Como en México, en Brasil, Argentina, por supuesto, ¿no? Hacen parte de un proyecto, de una disputa, ganan la elección casi nunca total o relativa del Estado, ¿no? Y va a ser autónomo en relación al Estado. El caso argentino es el mejor ejemplo
de los movimientos sociales por el Estado y más que disputar los fondos públicos, entre comillas, no sé la palabra aquí, pero no van a tener la posibilidad, las fuerzas que están en el Estado, ¿no? Es algo muy, en el caso brasileño ahora es muchísimo más complejo, ¿no? Porque los públicos, ahora hay una lucha muy fuerte de intentar poner la cuestión del trabajo asociando en general con las iglesias evangélicas que tomaron ¿no? Los barrios donde viven las personas más simples de Brasil, postales, evangélicas, ellas tienen una práctica, ¿no? De cómo mejorar su vida en el capitalismo, hacer todo esto. Y la solidaridad en estos casos de acción, ¿no? Nosotros tenemos muchísima dificultad de trabajar, ¿no? En las favelas, en las villas brasileñas. En mi perspectiva, la reforma de la iglesia de los años 80, ¿no? De la liberación, tuvo un impacto increíble en el caso brasileño, y tomó las villas, las favelas brasileñas, algo muy en relación a la pregunta de Jorge, ¿no? Nosotros desde la universidad muy fuerte con el movimiento Sin Tierra y los profesores compramos los productos, ¿no? La producción del movimiento. ¿Cuál es el límite de esto? Es buenísimo, hay una conquista en una cuenta aquí muy no, poco profundo de lo que consume un profe de la secundaria de los Sin Tierra, muchísimo menos que 10%. Entonces, Cláudia, tu micrófono, por favor, puedes ligar. Escucha, Henrique. Y la pregunta de mi tesis fue traducida, ¿no? Para el español. Tina, yo puedo enviar para ustedes, ¿no? Experiencias acá del Cono Sur, Brasil, Argentina y Uruguay, a donde yo entendí cómo las ingenieras y los ingenieros, los profes, en especial, una relación más fuerte. La cuestión de la habitación, hay muchísima creatividad, somos pocos, pero hay en algunas universidades que algunos grupos de investigadores que hicieron cosas muchísimo buenas y que yo intenté poner en la tesis, ¿no? Voy a enviar. Muchas gracias. Yo antes de concluir acá nuestra solo dialogar con Jorge sobre una experiencia que nós em Pelotas, sobretudo em região, que é uma experiência da rede de Latino, que hace este processo muitas produção de tecnologia, depois também a trilogia coordenada por Felipe, né, sobre a reforma agrária. E bueno, esta experiencia comprende el ciclo de la producción, el consumo, ¿no? Entonces tenemos una asociación de productores de la agroecología y de la economía solidaria. Tenemos una asociación de personas también que se reconocen en los valores de la economía solidaria, política, de la organización colectiva. E temos compras coletivas que privilegia sobre produtores, né? Então, todos os trabalhadores, os empreendimentos que são cerca de 80 e que são estão em sur de la região sur do sul de Brasil.
¿no? Donde vivo, pero es Pelotas, Rio Grande, Canguçu, son otros territorios también en proceso. Y tenemos una feria virtual de tecnología social también, ¿no? Que está ligada que incluye grupos de consumo de todos esos territorios también. En la Asociación de Consumidores, que yo hago parte, somos cerca de que consumimos de la economía de la economía solidaria a partir de la involucra, ¿no? La producción, la organización y el consumo. Es un proceso que nosotros crea las condiciones de que, bueno, si no conseguimos comprar la región, todos los productos que consumimos, que necesitamos para consumir en nuestra básica, no me acuerdo ahora la palabra, La canasta básica. La canasta básica, sí, esto. Si no tenemos todos los productos, hacemos un proceso de compras colectivas que llamamos de Rizoma, Venda Terra, para comprar de los empreendimentos de economía solidaria fuera del territorio. Entonces, del arroz agroecológico, né, del momento sem mais a sur, se queda na região metropolitana de Porto Alegre, que é mais nós temos um processo de compras coletivas com todos esses grupos de consumo da região, né, agroecológico do momento sem terra. Lá a mesma coisa com café, com território não se produz. Então, se estamos fazendo esforços, no, para justo, né, e solidário de produção para garantir também a segurança alimentária, né, a soberania alimentária dos produtores, pero também de nós outros. Esse foi um processo que teve agora em período da pandemia, não? Porque muitas pessoas pensar de outra forma, viver de outra forma, e se aproximar de nós. No es suficiente, creo que no, pero estamos haciendo esfuerzos para mía y de construcción colectiva a partir de los territorios, ¿no? Tiene una persona, Vinicius, que escribió muchas cosas acá. Muchas gracias, Aline.